Bueno, primero de todo voy a poner el micro porque, hombre, Luis ha aparecido por ahí. Ahora ya digamos tiempo. Lo que veo aquí en todas las fotos son alumnos actuales, alumnos pasados, con lo cual, digamos, uno piensa decir, uff, ya uno empieza a hacerse ya muy mayor. A ver, lo primero de todo es, Nelson, encantado de conocerte. Yo creo que, digamos, este evento lo compartimos porque yo soy del grupo organizador del PAI de aquí de Valencia. Pero a priori, digamos, lo que nos ha comentado Ruth es que todas estas cosas se hacen de forma gratuita, todas estas cosas llevan un montón de trabajo, entonces todo el mundo tenemos nuestros trabajos, nuestros líos, intentamos optimizarlo. Por eso, digamos, hacemos esta combinación entre Meetup, Datamekun, Payanai, porque así podemos optimizar fuerzas y, digamos, generar contenido y generar comunidad, que en definitiva es lo que buscamos con este tipo de salos. Dicho todo esto, pues he cambiado el título. ¿Por qué he cambiado el título? Porque como yo doy la charla, pues en principio pongo el título que me apetece. Pero está muy relacionado yo lo había llamado a principio, fuera broma, lo había llamado, ojo, es el mejor, digamos, la mejor herramienta de análisis. Y en definitiva, vamos a eso. ¿Por qué digo que es la mejor herramienta de análisis? A ver si esto quiere ir, que parece que no, ahora sí. Vale, ¿por qué digo que es la mejor herramienta de análisis? Pues porque justamente, digamos, tenemos nuestros órganos para justamente optimizados para, digamos, sacar el máximo de información de nuestro entorno. De hecho, digamos, nosotros somos máquinas de supervivencia y si no tuviéramos esos ojos, en el pasado, cuando se acercaba un tigre de estos enormes, un dinosaurio, directamente te pegaba un bocado, te comía y ahí quedabas. Lo hemos tenido que ir a optimizar, o la naturaleza ha optimizado, digamos, ese sentido. ¿Cómo enganchamos esta historia con el mundo actual? Pues básicamente lo enganchamos muy fácil. Esta transparencia, que es las etapas que hay en un proceso de análisis de datos, pues hay una etapa que es esencial, el que ya tiene un poco de callo trabajando con datos o el que ha hecho algún trabajo práctico, sabe que la primera etapa que parece que no se le da ninguna importancia es la que más importancia tiene, que es justamente comprender los datos y limpiar los datos. Entonces, justamente en esa etapa de comprender los datos y limpiar los datos es donde todas las técnicas de minería de datos visual tienen que contar mucho, tienen que contar mucho, la verdad. Entonces, vamos a hacer un poco de historia. A mí siempre que presento este tipo de cosas me gusta presentar un poco de historia y nos vamos hasta Napoleón, el gráfico clásico, en la cual es un gráfico que tiene un montón de información, que es, digamos, la evolución de sus tropas cuando salió y llegó a Moscú, y luego cuando de Moscú le frenó el famoso invierno ruso y se tuvo que volver hacia el lugar de origen. Lo que tenéis en la línea marrón es justamente cuando iban camino a Moscú y lo que tenéis en la línea negra es justamente cuando volvían de Moscú. Aquí tenéis diferentes tipos de informaciones interesantes, que es, por ejemplo, las temperaturas que se fueron encontrando, que los tenéis aquí debajo. Y evidentemente ya solamente con viendo el ancho de la línea marrón de cuando salen al ancho de la línea negra que cuando vuelven, ya te puedes, vamos, ya la conclusión que sacas es que ahí en la campaña de invierno Napoleón no fue muy, no la ganó. Vamos a otro ejemplo clásico que también se presenta. Este lo hizo Jon Snow, el de Juego de Tronos no, era un médico inglés que digamos, sobre el 1850 se tuvo que enfrentar a una epidemia de cólera en Londres. Entonces, este buen hombre lo que hizo fue cogerse las calles de Londres, que es vuestro gráfico que tenéis a la izquierda, y en cada piso o en cada edificio puso como una especie de diagrama de barras del número de muertos que se habían producido. ¿Vale? Entonces ya básicamente el que tenéis a vuestra izquierda se ve como que hay una zona donde se concentra todo. Pero luego muy astutamente lo que hizo fue una cosa que ahora nosotros actualmente le ponemos un título muy rimbombante, que es un análisis de clustering, pues lo hizo a su manera. O sea, lo que hizo fue, de cada una de las bombas de agua que habían en Londres, hizo, digamos, una especie cogió una distancia, cuánto se tarda caminando en carruaje a determinados sitios y tiró, digamos, esas líneas que veis en la parte derecha de la gráfica, después, digamos, de cada fuente. Y si os fijáis en ese puntito rojo que tenéis ahí, esa fue el origen de la epidemia de cólera de todo Londres. Esa es la fuente que había en Baker Street y si os dais cuenta, todos los que estaban alrededor
había un gran número de muertos. Y ahora viene la anécdota. Y esto no estoy haciendo una apología del alcoholismo, ni mucho menos, pero si os fijáis, a vuestra derecha aparece el segundo edificio después de la fuente, aparece sin muertos. Eso era una cervecería. Y lo que pasaba era que los que trabajaban en la cervecería, en vez de refrescarse con agua, pues directamente se refrescaban con cerveza. ¿Qué pasaba ahí? Que lo que tenían, esa cerveza pasaba un proceso de depuración, porque para llegar a la cerveza había que subir la temperatura del agua y demás. Entonces, no es el mensaje de esta charla, porque se queda grabado, pero la cerveza tampoco es tan mala. Eso sí, evidentemente, en cantidades, digamos, prudentes. Y ya la prudencia depende de cada uno. Vamos a seguir con el tema de datos y la importancia. Este es otro de los ejemplos que se dan, que es el cuarteto de Asconbeck, en el cual tenéis 4 conjuntos de datos, XI, XI, XI y XI. Si os fijáis, uno saca los estadísticos, siempre los analistas de datos vamos a los números, saca estadísticos, valor medio, desviación estándar, correlación entre los dos conjuntos de datos, ajuste lineal, y fijaos que los 4 conjuntos son exactamente iguales. Exactamente iguales, que rápidamente se nos cae toda la información de los estadísticos cuando los representamos. Si los representamos estos 4 conjuntos de datos, veis que son totalmente diferentes. ¿Qué es lo que hubiese pasado si yo solamente me hubiese centrado en los estadísticos? Pues que hubiese puesto que los 4 conjuntos de datos son iguales, presentan una buena tendencia, pero fijaros que los 4 son muy diferentes. Hay otra paradoja típica en datos que casi nunca se presenta, que es la paradoja de Simpson, que es la siguiente. Fijaros en el conjunto, solamente olvidaros de vuestra derecha, la gráfica de la izquierda. Si yo me cojo todo el conjunto de datos agrupado y intento ver tendencias, fijaros que la tendencia es negativa, ¿vale? Entonces yo lo que podría ver es que conforme te aumenta la edad, digamos, tu revenue, digamos, va decreciendo. Tienes una línea recta decreciente. Ahora bien, si eso lo haces por diferentes tipos de ciudades, vamos a la gráfica de la derecha, resulta que si tú te fijas en Dallas, te fijas en Nápoles y te fijas en San Francisco, eso que iba hacia abajo, ahora ya va hacia arriba. Entonces, esta es una paradoja famosa en el mundo de los datos de qué es lo que pasa cuando tú coges una agrupación que te puede llevar a un sitio, que sin embargo, cuando desagrupas esa agrupación, pues lo que tú quieres analizar es justamente opuesto. Esto que si no ves los datos, si no representan los datos, te lo puedes tragar. En el momento que representan los datos por colores, que es la gráfica que tenéis a vuestra derecha, pues como que ya, digamos, las cosas empiezan a explicarse. ¿Vale? O sea que hemos visto que lo de los datos parece que tiene utilidad. Y bueno, alguien que no trabaja en el mundo de los datos, que venga del Business Intelligence, que lo del Intelligent y Business Intelligence un día tenemos que discutir, pero eso da para 5 horas de qué consiste de verdad esa Business Intelligence. Pero vamos, alguien que venga de ese mundo o que haya trabajado poco en datos, lo que se encuentra son las gráficas que tenéis aquí. Normalmente cuando uno habla de gráficas, pues línea de grafos, barras, sectores, pero es que la cosa va a más. O sea, aquí lo que estamos jugando es a otra cosa. O sea, fijaros que, por ejemplo, algo tan tonto como los diagramas voy a coger el lápiz, los diagramas de barras que tenéis aquí, ¿vale? Pues fijaros toda la variación que tienes. O sea, este sería el básico y a partir de aquí puedes cambiar todo lo que tú quieras. Un diagrama de líneas que uno con una Excel así tocando poquito se queda aquí, pues tiene muchas opciones. El eterno diagrama de sectores, que es uno de mis más odiados, pues resulta que si lo trabajas bien, llegas a otros gráficos que son extremadamente modernos y extremadamente, digamos, variables. Creo que esto se ha parado, ya no me sale el lápiz. Ahora, vale. Y seguimos hacia arriba. O sea, ya no solamente tenemos los diagramas básicos en los cuales, digamos, te podemos modificar sus características, sino que aparecen nuevos tipos de gráficas. ¿Y nuevos tipos de gráficas solamente estas? Pues bueno, el que trabaja en datos sabe que hay muchas más, ¿vale? Por ejemplo, si tú quieres representar distribuciones,
Pues igual no conocéis uno muy útil, que es el de violines, que si no lo conocéis, os lo aconsejo. El diagrama de densidades tampoco se conoce por ahí. Y son dos diagramas que nosotros los conocemos, por deciros dos, dentro de toda esta representación, porque tenemos poco tiempo, que se utilizan bastante, que proporcionan un montón de información. ¿Vale? Siguiendo en esa línea de más gráficos diferentes, pues el famoso gráfico del billón de dólares sería un trimap, que la gente lo conoce poco ahí, y es un gráfico que está muy bien porque todo el área es una determinada cantidad y cada trozo de lo que veis ahí es un ítem. Con lo cual, viendo todo el área y viendo, digamos, cada una de las subáreas, te haces una idea rápida y concisa de lo que tú quieres analizar y de su importancia. Por ejemplo, gastos, empresas que hay mayores en el mundo, todo este tipo de cosas, ¿vale? Más gráficos un poco interesantes o diferentes, los diagramas de redes. Ahora, los que trabajamos en datos, estamos viendo un crecimiento muy acusado de los datos, digamos, relacionados con redes. Nodos, sus relaciones entre ellos, por ejemplo, las redes sociales, LinkedIn. LinkedIn no deja de ser un problema de una red, digamos, que te sigue un determinado diagrama. Pues para este tipo de datos, pues hay gráficas específicas. Más tipos de datos que hay gráficas específicas, pues los datos de tipo geográfico. O sea, yo creo que representar un dato de tipo geográfico sin representar justamente la geografía, yo creo que le estás quitando mucho valor a ese tipo de datos. Pues hay librerías de libre distribución que se manejan de forma muy sencilla y que te permiten justamente meter la geografía en tus visualizaciones. Y luego, pues bueno, anchas Castilla y tienes todo tipo de datos. Voy a dejar en esta presentación una serie de enlaces que iré explicando por si los queréis utilizar. Os aconsejo esta página web. Esta página web es interactiva. Tú entras y tienes arriba un menú en el que vas pulsando los tipos de datos que quieres representar, distribución, cantidades, y entonces él automáticamente te dice las posibilidades y digamos, te dice las características de cada gráfico. Entonces, yo, por ejemplo, para empezar a explorar todo este mundo que es inmenso del Visual Data Mining, yo iría por aquí. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay tanta variedad y la gente no sabe manejar las cosas, pues al final es lo mismo que cuando le dejas a un mono una escopeta. O sea, te la puede liar, pero bien. Entonces, pues bueno, aquí tenéis un ejemplo de un diagrama de sectores donde se han pasado de frenada con el número de sectores y evidentemente no se ve nada. Este es un diagrama que se conoce de coordenadas paralelas, que es para datos multidimensionales, pero cuando no tienes muchas clases diferentes. Cuando tienes datos multidimensionales y tienes muchas clases diferentes, como pasa aquí, cada una de estas líneas rectas, pues esto es un galimatías. Y este gráfico, que puede ser que está fenomenal, pues tiene un problema que si más o menos te manejas en el mundo de los datos, lo ves rápidamente, que es, fijaros que el color que utilizan para el valor máximo, que lo tenéis aquí arriba, es el mismo color en la escala de colores que el que tenéis al valor medio. ¿Qué es lo que pasa? Que tus ojos, cuando intentas buscar el máximo, te encuentras el valor medio. Luego, fijaros que ya metemos otro problema, que es el tema de la paleta de colores, que digamos hay 500.000 paletas de colores y cada una es más adecuada para algunos casos. Y si esa paleta de colores la utilizas de forma errónea, pues obtienes unos malos gráficos. Luego, entonces, no es baladí, digamos, decir, voy a visualizar estos datos. Bueno, es baladí, claro, si quieres hacer cualquier cosa, sí. Ahora, si lo quieres hacer una cosa que llame la atención, que las presentaciones, digamos, vean claramente lo que quieres contar, pues esa es otra. Luego también se pueden utilizar los datos para manipular, que yo siempre lo digo en mis clases. Yo pongo ejemplos clásicos que han pasado aquí. Por ejemplo, si os fijáis en este del paro europeo, pues tenemos un problema de escala. Resulta que en España, que tenemos el 20 según ese diagrama de barras, es el doble que la zona euro y a nivel de escala no aparece el doble, aparece relativamente pegado. En esa misma línea de escala tenemos esto, que era la caída del PIB durante el COVID. Pues hombre, de llamarme loco,
pero yo creo que veo muy cercano el 2,6 al 18,5, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, hombre, parece que ya hemos caído en el 18,5 anteriormente, no, caímos en el 2,6 y ahora caemos en el 18,5. Como se graba, he tapado a la locutora, pero si lo buscáis en internet vais a ver quién lo estaba contando. El Brexit, pues el que ha hecho esto, qué curioso que el 47%, que es mayor que el 43%, tenga un área menor. Curioso. En esa misma línea de diagramas digamos, que manipulan, tenéis que a mí me gusta mucho, siempre lo pongo como ejemplo porque la estética es importante, pero claro, tú te vienes aquí y dices, Ruanda, 48%, los ojos se te van a este. Y sin embargo, Etiopía, que tiene un 81, se te queda ahí medio tapado, cuando en verdad es el doble. Si esto lo hubiesen hecho a escala, pues hubiesen cambiado. Y luego, lo que les comentaba este fin de semana a mis alumnos del máster de inteligencia artificial, tú ves esto, te quedas con el titular y parece que esta ley lo que hizo fue bajar el número de muertes, ¿no? O sea, aquí utilizaron uno de los recursos clásicos para manipular, que es la escala. Fijaros que la escala decrece. Cuando tú ves un gráfico que va hacia abajo, supones que la escala también decrece, cuando en verdad la escala crece. Con lo cual es una manera de darle la vuelta al gráfico y de un poco manipularte. Un poco no, bastante. Pasamos a otro nivel, que son las visualizaciones interactivas. Esta es una también clásica, que la tenéis, que es la evolución de las criptomonedas. Entonces aquí tenéis varios elementos que me gustaría, digamos, que los vieseis, que es, por ejemplo, la cantidad que la tenéis en la parte superior, a ver si me deja escribir la pantalla, aquí, ¿vale? Fijaros ahí. Al mismo tiempo tienes una ventana temporal, que es lo que corre aquí, ¿vale? Y fijaros también, si ahora esto quiere ir, ahora a ver si después de toda la explicación, vale. Fijaros la cantidad como empieza a subir. También juega con los colores, le va a servir para, digamos, ver qué continente estamos analizando. Fijaos que entonces estamos variando nivel temporal, estamos variando cantidad, estamos variando zona, zona geográfica y bueno, ya os dejo que hablo mucho y yo creo que aquí lo que impresiona es lo que vamos a ver a continuación. Fijaros que la cosa sube, empieza a subir, se lo toma con interesante. El tamaño de las bolas, también juega con el tamaño de las bolas. Cada bola es proporcional al tamaño. Estamos en octubre del 17, noviembre del 17, las cantidades, mira cómo suben y se cortan en el 18. Me hubiese gustado, fijaros, me hubiese gustado ver la visualización a día de hoy, pero la verdad es que es impresionante cómo esto, partiendo del 2014 cero, cómo va pasando la cosa. A ver, nosotros también, por sacar pecho un poco, hicimos nuestros pinitos en este tipo de visualizaciones. Y aquí lo que tenéis es, esto es con un programa que se llama Processing, que ahora ya este tipo de cosas ya se pueden hacer en Python también, pero en su día lo hicimos con Processing. Al que le gusten las cosas gráficas y demás, podéis buscarlo, es un programa del MIT. Y bueno, aquí lo que tenéis es el consumo que se tenía cada hora en la Facultad de León, perdón, en las universidades de León. Jugábamos con los colores, jugábamos con el tamaño de la bola. Cuando no había sensores aparece un hueco. Y lo que hicimos fue lo lógico. Si tú tienes datos que se repiten de forma periódica, pues si lo representas con ese periodo, las cosas se ven mejor. Entonces, hicimos cada bolita que veis ahí ya es un día anual. Fijaros, esos son los días de julio, que es un consumo plano y bajo porque en la universidad no hay nadie, julio y agosto. Luego pasamos a los 12 meses. Fijaros aquí en esta zona, que era la parte de julio, cómo se quedaba marcada, ¿vale? Luego pasamos esa es la parte de julio, cuando no tenéis bolitas porque no había datos. Luego pasamos a la semana. Fijaros que se queda marcada el fin de semana porque no se consume nada, ¿vale? Y esta semi-horquilla que veis aquí era porque la calefacción se enchufaba a las 6 de la mañana y se apagaba a las 6 de la tarde, por esa semi-horquilla de consumo. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Habéis visto
digamos, las que son como vídeo, que tú no puedes hacer nada, pero lo que está ahora viendo pegando fuerte son las interactivas. Las gráficas, los cuadros de mando, los cuales tú sí que puedes jugar con las diferentes cantidades. Os dejo una página web, podéis jugar vosotros. Estos son, digamos, datos de las oficinas de turismo desde el 2008 hasta el 2015. Todo esto es interactivo, de verdad, jugar con todas las cosas porque esto no se rompe, como cuando van los niños al Museo de Ciencias aquí y le dicen, juega, juega. Pues eso, tú puedes ir jugando, las gráficas podéis ir seleccionando, quitando y poniendo cosas. A ver, os digo, es un servidor muy antiguo, del 2016. Igual al principio le cuesta un poco, pero vamos, vais a ver que es todo totalmente interactivo. Esto lo hicimos con Shiny, que es una herramienta en R. Y las buenas noticias para todo el mundo que va a hacer el curso de Datamekun es que ya hay Shiny para Python y vamos a enseñar a hacer este tipo de cuadros de mando en ese curso. Otra cosa que estamos haciendo con cuadros de mando, esta es actual, estamos metidos en un proyecto con Seipu Alba, el congreso fue este lunes, para que os hagáis una idea, esta gente está gestionando todo de los ayuntamientos, unos 1.500 ayuntamientos a nivel nacional. Están recogiendo mucho tipo de datos, por lo que os digo yo de que siempre la visualización es importante hablar con el experto, y simplemente nos piden un cuadro de mando relativamente sencillo. Lo que quieren comparar es tipo de expediente con el tiempo que se tarda en cada expediente. Nos lo pensamos porque, claro, cada expediente tiene su expediente, su expediente luego tiene, digamos, sus procedimientos, y lo que hicimos fue hacer como una estructura encadenada, donde íbamos haciendo como si fueran cartas de jugar. Entonces tú en cada carta ibas definiendo procedimientos, luego ibas comparando cartas y podías ir bajando. Fue un cuadro mando interactivo, hicimos una prueba piloto que les pareció fenomenal, y si no pasa nada, esto en 15 días lo tienen en producción. Esto lo hicimos con la herramienta de Python de Dash, que tenéis toda la información en esa página web. Vale, fijaros, hemos pasado de gráficas que la gente como que no tenía en el radar. O sea, después de este seminario, por favor, hay mundo fuera del diagrama de barras y el de diagrama sectores. Ir a la página web que os he pasado, y cuando tengáis que hacer una presentación, recordar que vuestro jefe, a partir de la tercera transparencia con barras y con sectores, desconecta y se olvida todo. Y entonces, digamos, este tipo de cosas, bueno, vuestro jefe o a quien le vayáis a enseñar cualquier cosa, ¿vale? ¿Qué problema nos encontramos cuando, bueno, ya sabemos visualizar los datos, cambiar colores, formas, sabemos moverlo, sabemos hacer películas con ellos, pero ahora hay otro problema detrás, que es qué es lo que pasa cuando tengo que representar datos multidimensionales? Ejemplo, imaginaros que tenéis una hoja Excel de datos de clientes, cada fila es un cliente, y de cada cliente cogéis, por ejemplo, 20 variables. Lo que me sirvió el mes anterior, lo que me sirve este mes, el número de problemas que yo he tenido con él, el histórico de facturas hasta ahora, lo que preveo pagarle. Fijaros que yo voy tirando variables, con lo cual cada variable es otra columna de la Excel. Imaginaros que yo quiero representarlo todo a la vez. Pues hay un problema. Entonces aparece una cosa que tiene un nombre rimbombante, que son los manifold, que básicamente la hipótesis del manifold es toda tu información que tú tienes, en principio en tu hoja Excel, con no sé cuántas variables, en este caso he dicho 20, pues esa hipótesis del manifold es la que te permite llevar toda esa información a dos variables transformadas, alfa 1 y alfa 2. Y entonces, en dos dimensiones, tú sí que puedes representar los datos. Para haceros una idea, este es un ejemplo típico y clásico del conjunto de datos MNIS, donde aquí se ha utilizado un manifold que se llama TSNE, donde lo que tú haces es coges imágenes de los números, imágenes directamente, que son datos con muchas dimensiones. Este conjunto de datos son 28 por 28, de cabeza creo que son 764, no lo digo de cabeza, es porque como sale tantas veces este conjunto, creo que son 764, pero vamos, si no es lo que dé, ¿vale? Como esto se graba, quedará siempre patente ese error. Pues esas 764 dimensiones, aplicas este elemento y te lo llevas a dos dimensiones. Y automáticamente,
el sistema, sin decirle lo que es un 0, sin decirle lo que es un 1, sin decirle lo que es un 2, automáticamente, fijaros que es capaz de encontrar similitudes en los datos y separarlo. Esto es una cosa muy útil cuando tú tienes un conjunto de datos y quieres encontrar parecidos entre esos datos y no sabes por dónde arrancar. Entonces, siempre el tema de los manifolds es un buen punto de arranque para luego utilizar visualizaciones. Esto ya, seguramente habrá alguna sonrisa por ahí de alguien del grupo de investigación, o Juan, o Joan. Esto es un modelo matemático viejuno como yo, 82, ¿vale? Estamos hablando de muchos años, 40 ya. Y este modelo fue de este hombre. Os recuerdo que, bueno, los que me imagino que la gente no sabrá finlandés, pero el sonido de la H en finlandés es una J, con lo cual el nombre queda muy postizo cuando lo cuentas, pero también se conoce como mapas autoorganizados, ¿vale? Este hombre lo que hizo fue hacer un análisis de la corteza cerebral en plan neurocientífico, porque el problema que era que nuestro cuerpo tiene 3 dimensiones y, sin embargo, esas 3 dimensiones las mapeamos a un problema a 2 dimensiones que es nuestra corteza. Fijaros que esto es el ejemplo del manifold que he dicho antes. Un número dado de dimensiones te lo llevas a un número menor de dimensiones. Entonces, bueno, pues este estudio de este hombre tiene un cierto algoritmo de aprendizaje que yo digo, hombre, no me voy a pasar toda la presentación de datos y no voy a poner ninguna ecuación. Pues pongo una ecuación. Pero vamos, básicamente es para decir, por lo menos he hecho el seminario y he puesto una ecuación, pero fijaros que la ecuación es muy sencilla. Sumas y restas y multiplicaciones. Y entonces, mediante sumas y restas y multiplicaciones de los datos, pues construimos este mapa. Ya os digo que para mí estas son las herramientas mejores de visualización de datos multidimensionales. Creo que me quedan 5 minutos. Voy a intentar apretar para explicarlo porque se explica muy sencillo. Esto es un panal de miel, ¿vale? Fijaros que tiene la forma de un panal de miel. Entonces tú te coges un panal de miel y lo que tienes que ir haciendo es ir colocando aquí los datos. Este ejemplo que veis aquí es un ejemplo que yo preparé hace muchos años para explicar esto a los médicos. Entonces lo que les dije fue, a ver, imaginaros un conjunto de pacientes donde tú recoges estas 5 variables. Pues tienes el peso, la altura, el índice de masa corporal, el colesterol y la grasa. Y siempre les digo la misma pregunta, intentar representarlo todo a la vez. Entonces, no se puede porque como mucho tenemos 3 dimensiones. Vale, pues fijaros qué forma más ingeniosa como lo hace este sistema. Te coges el primer paciente y lo sueltas aquí al azar, voy a cambiar el color, y lo sueltas aquí al azar en este mapa. Pues por ejemplo, al azar lo sueltas ahí. Llega el siguiente paciente en violeta y lo comparas con el primero. Si se parece mucho, lo pones cerca, ¿vale? Ahí, o puede estar encima, en la misma celda, y si se parece poco, pues lo alejas, ¿vale? Supongamos que lo alejas. Llega un tercer paciente y hace la misma operación. Entonces, imagínate que el tercer paciente no se parece a ninguno de los otros. Y entonces vas metiendo en ese panel a todos los pacientes. Una vez que ya tienes todo el panel completo, entonces despliegas ese panel de miel en tantas variables como tenga tu problema. En este caso tenía 5, y entonces te pones a analizarlo. ¿Cómo lo analizo? Pues hombre, yo si soy médico, estoy interesado en saber la gente que puede tener problemas cardíacos, que son los que pueden tener un índice de masa corporal disparado, esa zona, ¿vale? Pues esa zona, que fijaros que son los de más alto índice de masa corporal, son los mismos que tengo aquí, los que tengo aquí, los que tengo aquí y los que tengo aquí. Y entonces voy leyendo, vale, fenómeno. ¿Por qué estos tienen el índice de masa corporal? Porque tienen una altura baja. Sigo razonando. ¿Y qué más les pasa? Pues resulta que siendo bajitos, estoy con un peso 90-95 kilos. 1,35, 90, evidentemente tiene el índice de masa corporal disparado. ¿Qué les pasa al colesterol y qué les pasa a las grasas? Pues evidentemente las tienen disparadas. Y este razonamiento, pues te lo puedes ir a todo sitio. ¿Qué es lo que pasa con esta zona? Índice de masa corporal bajito. Pues en esta zona, que vienes aquí, a ver, estos son muy altos,
Pues sí, parece que están por encima del 1,75, 1,80. ¿Y esta gente tan alta come mucho? Pues no. Resulta que justamente están con anemia, comen poquito. No le pidan mucho colesterol, no le pidan muchas grasas. Y fijaros que puedes ir sacando tendencias de todos tus datos. Y os lo he explicado en 3 minutos. Entonces, esto, hay librerías de Python que las veremos en el curso, pero desarrollamos una herramienta que es accesible a vía web, donde puedes subir los datos, automáticamente salen los mapas y podéis jugar con ellos. Y es gratuita, ¿eh? O sea, aquí todo es gratuito. Y bueno, siempre saco pecho por este problema. O sea, vinieron unos, digamos, ingenieros, bueno, eran propietarios de ganaderías de cabras de la región de Murcia, que estaban totalmente locos porque habían unas ganaderías que funcionaban bien y otras que funcionaban mal. Tardamos literalmente 4 días en hacer un SOM, tirar los datos que nos pasaron y básicamente era, vale, fenomenal. ¿Qué me estás preguntando? ¿Por los ingresos de leche? Pues me fijo en esa zona del mapa y empiezo a mirar el resto del mapa y te voy sacando conclusiones. Fijaros que estoy hablando de un modelo que lo conocemos en la universidad 40 años. Fuera de la universidad no se conoce. Entonces, este modelo siempre, yo siempre que hemos tenido un proyecto de datos y la cosa se ha atascado, este siempre ha desatascado. Por algún camino siempre este desatasca. Ha dicho Ruth que iba a dar 2 minutos de publicidad, yo voy a dar otros 2 minutos y muy rápido. En el contenido del programa simplemente, y eso entronca con ese programa, vais a ver un módulo esencial de visualización de datos de 25 horas. Toda la parte manifold que he comentado lo vais a ver en aprendizaje no supervisado de 30 horas. Las características es lo que tenéis en la web, no lo voy a repetir, pero ya os digo que si vais hasta abajo, ese precio lo único que nos sirve a día de hoy es para pagar a los profesores y poco más. Y por último, que siempre cierro todos mis seminarios con la recomendación de un libro, si podéis, haceros con este libro. Este hombre es un buen crack, pero en esto de la visualización es una persona muy, 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 muy buena. Tiene muchas infografías famosas. El primer diagrama del billón de dólares, poco menos que lo sacó él. Y luego, sobre todo, si no queréis leer, tiene una charla en TED que es muy buena y os aconsejo que la veáis. Son 18 minutos que lo vais a pasar de cine, mejor que lo habéis pasado hoy. Y nada más, muchas gracias a todos y espero no haberos aburrido. Muchas gracias, Emilio. La verdad que aburrirnos no, porque hemos tenido de todo, desde las cervezas, pasando por cojones, vamos, ha habido de todos los ejemplos. Voy a animar a las personas que quieran, ya los que participan habitualmente saben, tenéis dos opciones, o levantáis la mano y os abro el micrófono, o lo escribís por el chat y yo se lo paso a Emilio, ¿vale? Tenemos las dos maneras de hacerlo como os sintáis más cómodos. Y si queréis preguntar directamente, pongo la cámara casi es más sencillo. Mientras tanto, la gente se anima o no, yo voy a decir que es lo más importante. O sea, yo siempre cuando escucho a Emilio me doy cuenta que cuando hablamos con un problema de negocio, aquí hemos visto muchas visualizaciones y él dice, estad muy pendientes de lo que queréis mostrar. Pero es que hay que saber uno de lo que está hablando. Es decir, no es lo mismo hablar de salud y de pacientes, porque, por ejemplo, si yo tengo pacientes, como pasaba en la empresa anterior en la que estaba, que fallecían, si yo hago un gráfico y por ponerlo bonito pongo personas y digo cuántos se han muerto y lo veo las siluetas de las personas, ahí queda fatal. Es una cosa que la ves y dices, madre mía, o sea, está muy bien, es muy visual, pero a veces la visualización hay que tener cuidado en qué la aplico. Lo mismo si hablamos de intoxicaciones, es decir, todo lo que a veces la visualización tiene que tener ese lado de pensar de qué es lo que estoy enseñando. Lo digo porque en salud vimos muchas de cánceres, de problemas con el COVID y puede herir sensibilidades. Entonces, sugerencia muy práctica, cuando tengamos que hacer una visualización, ponemos simplemente infografía
COVID y ya te va dando ideas de cómo la gente tiene, por imágenes, por filtro de imágenes, y además de lo que ya ha dicho Emilio, que ya es muy, muy particular, te da por ese sector gente que ya ha pensado cómo hacerlo de una manera más visual, adaptado a nuestro problema de negocio. Otro punto, no solamente cómo representarlo, sino también cuál es el problema de negocio que queremos resolver. Es decir, si yo quiero saber por qué hay listas de espera en los hospitales, el problema quizás hay que rascar un poquito más, no solamente decir hay 3 personas esperando 3 días, ya eso ya lo sé, eso es un dato que igual en una tabla de Excel la puedo sacar, pero si rasco en las razones de por qué la gente espera porque no quiere ir, porque tenemos los quirófanos saturados, y eso es lo que tenemos que representar. Es decir, el objetivo no solamente es representar los 3 días de espera, sino las razones detrás de los 3 días. ¿Vale? Mm, no sé, alguien, venga, alguno, no me puedo creer que en 30 y tantas No, personas no. nadie tenga preguntas. ¿Sabes lo que pasa? Que hay bastante gente bueno, Juan, te recuerdo que voy a estar en el tribunal de tu Ah, oposición. Juan. Eso por tu parte, por la pregunta que va a hacer, y luego el resto de alumnos, como estarán pensando de a ver si le pregunto, que luego me tiene que evaluar y a saber. Juan, tírale. Espera un momentito que tengo Ah, que... es una pregunta de opinión más que una pregunta. ¿Cuál es tu opinión? O sea, ¿cuál crees que es el grado de implantación de este tipo de herramientas en la industria actualmente? O sea, yo la sensación que tengo es que no están muy implantadas, pero no sé, quería conocer tu punto de vista. A ver, esto lo hemos discutido en muchos cafés y está bien que, digamos, que lo hablemos. O sea, yo creo que, digamos, hay un montón de herramientas comerciales que la gente lo oyes por ahí. Tableau, Click, Power BI, en cierta manera. Power BI, digamos que lo han dejado bastante abierto. Pero hay muchas empresas que echan mano de estas herramientas que tienen su potencia, que tienes que pagar, y luego acaban en un diagrama de barras y sectores, con lo cual ya estás pagando para una cosa que no le está sacando el partido. Pero es que lo que hay de fondo es que las herramientas de libre distribución, dícese Python, dícese R, dícese Processing, dícese todas las herramientas que hay para machacar datos y visualizarlos, es que no te gastas un duro, estás al día, se actualizan más rápido que esas herramientas comerciales. Sin embargo, yo creo que, digamos, las empresas actuales están tirando bastante dinero en ese tipo de herramientas, tal como está el patio. Esa es mi opinión. Grado de implantación, pues muy sencillo. El que está ahora mismo trabajando y ha asistido hace poco a presentaciones de empresa, que levante la mano se ha visto un diagrama radar, o que levante la mano se ha visto un diagrama de los que he puesto más complejos. No, al final acabas barras y sectores. O sea que ese es estamos funcionando con herramientas visuales de hace 50 años. Ya. Y entonces Para los Un que mí, poco no. la sensación que tenía. Sí. Y luego encima lo ves en tesis y lo ves en trabajos científicos, que dices, hombre, para representarme esto me haces un diagrama de barra. Si tú lo que quieres determinar son las relaciones que hay entre dos variables, tienes un montón de cosas que puedes hacer. ¿Por qué me haces un diagrama de barras que tengo que estar fijándome en la escala de cada barra para determinar esa relación? Hay muchas maneras de hacerlo. A ver, si tú quieres ser, y ahora hablamos de, digamos, a nivel público, si quieres ser de verdad transparente, haz un cuadro de mando avanzado para que la gente pueda cruzar los datos y que lo pueda ver, y comprender. Pero no me llenes la web de ficheros JSON, de PDFs que no los lee nadie, de hojas enormes de Excel. O sea, yo creo que con estas herramientas tenemos una oportunidad muy buena, pues, para darle un empujón a la productividad de las empresas. De acuerdo. Y ya. Ujú. Gracias. voy a recurrir a Felipe, que yo sé que siempre hace preguntas. También tengo aquí algunos conocidos, pero ya me... Oye, a Luis, que nunca le he escuchado, le he visto, pero no le he escuchado. Si alguno más quiere preguntar y si no, ya vamos a dar por finalizada. Yo creo que lo que quieren hacer es irse, digamos, y meterse para el cuerpo algún buen medicamento para el cólera, que ya os he dicho cuál es. Pues mira, Emilio, sí que hay una pregunta de Juan. ¿Cuál es tu opinión sobre el estado del arte de los métodos de estimación de causalidad?
Parece un tema Muy bueno. controvertido. Sí, sí. Pues eso es una muy buena pregunta, porque el estado del arte es ahora mismo, digamos que arrancando. O sea, el tema de los analistas de datos actuales, y encima ha dado con unos problemas esenciales, es el tema de que el famoso dicho de correlación no implica causalidad. Es decir, nosotros en verdad establecemos relaciones entre un conjunto A y un conjunto B, pero no sabemos quién dispara a quién. Y para eso está el tema de la causalidad que comentaba Juan. Pues ahora mismo se está investigando muy mucho. Si te interesa ese tema, por ejemplo, y estás en edad de merecer una beca o un contrato, pues por ejemplo, el grupo de investigación, el IPL, que es uno de los punteros a nivel mundial, tiene un proyecto de causalidad sobre temas de datos climáticos. O sea, que imagínate cómo está el tema. Si luego, si no estás en edad de merecer un contrato y solamente quieres leer así de pasada, hay un libro escrito por no sé si lo puedo escribir por aquí, por el premio Nobel, digamos, el premio Turing, que es el premio Nobel de informática, que está en castellano, que es un libro muy bueno que habla de todo el tema de la causalidad. Lo pongo aquí y así ya lo tenéis en el chat, que justamente habla sobre esto. Pero estas herramientas, en definitiva, el tema de la causalidad, a no ser que te vayas a grafos dirigidos, no te explican nada. Pero sí, la verdad es que si quieres trabajar a día de hoy en investigación puntera, la causalidad es una investigación puntera. Muy bien. Pues terminamos, Emilio. Mañana seguimos y muchísimas gracias a todos los asistentes. Hoy hemos batido récords. A los que se han unido habiendo terminado una jornada laboral tarde, pues, solamente por estar aquí, que también son unos cuantos, por estar con nosotros. Y también, sobre todo, a la organización de Deep Learning, a ellos que muy rápidamente nos han gestionado esta vez el evento. Y voy a pasar aquí el código que si alguien tiene interés en tener un 50% de descuento en los cursos de Deep Learning AI que hay en Coursera, apuntándose a este evento o a cualquiera de los siguientes a través de Eventbrite, se le concede automáticamente. Y atestiguo que es así porque una vez yo lo hice, hace 2 o 3 años. Entonces podéis utilizarlo, os registráis al evento y automáticamente os pasan el código. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima, el día 14 de octubre, creo que es el jueves 13 o 14, esa semana, ya lo tendréis ahí. Un abrazo. Muchas gracias a todos y gracias por vuestro tiempo. Abrazo fuerte. Hasta luego.